Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión número 11. Continuamos con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de 1968. El tema que abordaremos en esta sesión es la reforma agraria, ¿no? Y dentro de ella vamos a ver el impacto que llegó a traer a nuestro país. Terminando entonces la sesión, ustedes van a analizar las características que presentó el proyecto revolucionario del gobierno de las Fuerzas Armadas. La reforma agraria, la ley 17.716, un tema muy controversial, ¿no? Que hay dos posturas, algunos que estarán a favor y otros que estarán en contra, ¿no? Vamos a ir analizando, ¿no? El gobierno se declaró revolucionario y nacionalista. El Perú fue declarado un país no alineado y trajo, digamos, o presentó un lema, el general Juan Velasco Alvarado: campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Bien. ¿Por qué se dio la reforma agraria? ¿Fue necesario darse una reforma agraria? Recordamos un poquito del tema que ya habíamos nosotros abordado pues en estos días, ¿no? Miren, ¿por qué se llegó a dar la reforma agraria? ¿Cuál era la situación en nuestro país, ¿no? Antes de que Velasco llegue al poder, ¿no? Antes de 1968. Había un olvido pues hacia el campesino, hacia el interior del país, ¿no? Es más, desde la llegada de los españoles, la situación del indígena fue crítica. Había demasiada explotación, demasiado abuso. ¿Qué pasaba en esas haciendas, no? Los campesinos, que en aquel entonces eran llamados indígenas, trabajaban pues más de 14 horas. No tenían un salario justo, no tenían ningún tipo de beneficios, no había mucha pobreza, había mucho descontento. Entonces ya se hablaba de una reforma agraria, es más, desde la década del 30, ¿no? Lo llega a proponer en su plan inmediato el partido aprista, ¿no? Como el APRA no llegó al poder, entonces ello no se llegó, digamos, a concretar, ¿no? Ya para la década del 50 ya se habla bastante de una reforma agraria que era urgente, ya que había una crisis en el agro, ¿no? Entonces, una reforma agraria, miren que ya se venía ya prácticamente viendo desde años anteriores. La reforma agraria fue necesaria, claro que fue necesaria, porque la situación del indígena fue crítica. Había demasiado abuso. Los que habían llegado al poder, los presidentes que habíamos nosotros tenido, no se habían preocupado en solucionar el problema del indígena, ¿no? Si bien es cierto, nos ocasionó gastos económicos, claro que sí, porque el campesino, que a propósito, ¿no? Cuando Velasco llega al poder ya se deja de llamar indígena, ¿no? Y lo llama campesino, ¿no? Incluso con estas frases, ¿no? Campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza, o la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Terrateniente, les llegó la hora, ¿no? Cuando se da toda esta reforma, pues, agraria, ¿no? Miren, fue necesaria porque había demasiado abuso. Había demasiado abuso hacia el indígena, ¿no? El indígena no estuvo, digamos, preparado como para poder administrar. Sabía perfectamente cultivar, ¿no? La tierra, pero no tenía conocimientos de la parte, digamos, administrativa, ¿no? El gobierno de Velasco también lo hizo muy rápido. Primero se debió preparar, ¿no? Concientizar al campesino de que era dueño y que debía conservar lo que ya tenía, ¿no? Se hizo rápido y los resultados ya sabemos, ¿no? Incluso que ha sido pues hasta el día de hoy muy criticado, ¿no?
La ley de la reforma agraria fue promulgada el 24 de junio, ¿no?, del 69, ¿no?, con la expropiación de las tierras que se les llega a quitar a esos grandes terratenientes, ¿no?, sus tierras, sus animales y su maquinaria, ¿no? Incluso se ofreció pagarle pues unos bonos, ¿no? Bonos que nunca fueron pagados, ¿no? Por ejemplo, cuando se llega a dar esta reforma agraria, esos grandes terratenientes como los Prado, los Pardo, los Aspíllagas se vieron pues afectados, ¿no? El Imperio Prado, por ejemplo, que era dueño de muchos bienes, entre ellos tenía su Banco Popular. Banco Popular también se le llegó a quitar muchas de sus acciones, ¿no? Lo cual eso significó que a futuro viniera, digamos, con una inestabilidad ya, digamos, que va a presentar, ¿no? Bien, dentro de los objetivos principales que tenía con esta ley de la reforma agraria era principalmente eliminar, ¿no?, la oligarquía terrateniente, ¿no?, distribuir la propiedad de fortalecimiento pequeños, digamos, convirtiéndose en pequeños propietarios, ¿no? Y lo que se buscaba era mejorar, ¿no?, la productividad, lo cual no se llegó a dar, ¿no?, porque no había objetivos, no había metas, no había una visión. Entonces, si tú no tienes todo ello, estás sin rumbo, ¿no? Es como una brújula que nos va a conducir, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que busca con la ley de la reforma agraria? Solucionar el descontento de muchos de los campesinos, ¿no?, que vivían descontentos por tanto abuso, explotación laboral, ¿no? Cuando se llega a promulgar la ley de la reforma agraria, entonces Velasco se va a enfocar en eliminar a la clase terrateniente tanto de nuestro Ande como también de nuestra costa, ¿no? Busca eliminarlo de cualquier descontento del campesino, ¿no? Porque el campesino sí estaba pues descontento, había mucha pobreza, ¿no?, mucho olvido hacia él, ¿no? La reforma agraria también busca mejorar la productividad de la agricultura, ¿no? Cuando se da la reforma agraria, se van a crear las famosas cooperativas agrarias de producción, ¿no?, las famosas CAC, ¿no? Y también se crean las famosas SAIs para lo que es, digamos, nuestro Ande, ¿no? Bien, esta ley de la reforma agraria, entonces, en un inicio, digamos, se pensó, ¿no?, que traería los resultados esperados, pero con el tiempo, ante la carencia de objetivos, ¿no?, la falta de preparación hacia el campesino, pues nos trajo muchas pérdidas, ¿no? Porque cuando Velasco incluso llega al poder, nosotros dejamos de exportar nuestra materia prima y más bien nosotros llegamos a querer industrializar, producir, ¿no?, nuestro país, lo cual los productos no fueron de buena calidad, ¿no? Y a ello lo sumamos el fracaso de la reforma agraria durante el gobierno de Velasco. Entonces, pues la crisis se agudizó más, ¿no? Como consecuencia, ¿no?, de esta reforma agraria, que no, digamos, se llegó a traer los resultados esperados, ¿no?, vemos que vino pues un fracaso económico, como hace un momento lo habíamos también mencionado, ¿no? El campo dejó de producir, no había inversión, a ello lo sumamos también la corrupción que hubo por aquellos oportunistas, ¿no?, de la clase media, que se encargaban de ver la parte contable, la parte administrativa, ya que pues el campesino no tenía conocimiento de ello. Entonces era fácil, ¿no?, poder engañarles, ¿no? Y vemos que pues fue todo un fracaso, ¿no?, que después en la década de 90 se llegan pues a la mayoría, ¿no?, a llegarse pues a privatizar algunas empresas, como por ejemplo que también se dio durante el gobierno de Velasco, porque no solamente se dio la reforma agraria, sino también se dio la estatización de muchas empresas. En la década del 90 se llegan pues a privatizar, ¿no? Y en la década del 90 también vemos que todavía continúa lo que es el terrorismo, ¿no? ¿Por qué lo menciono?
porque si la reforma agraria no se hubiese dado, como lo menciona el historiador Antonio Zapata, entonces Sendero de Luminoso hubiera prácticamente terminado, ¿no?, con nosotros, porque hay que recordar que Sendero Luminoso empezó captando, ¿no?, en el Ande a muchos campesinos, ¿no? Muchos campesinos que vivían pues en un descontento por el olvido del Estado, estaban vulnerables, ¿no? Incluso habían algunos campesinos que tenían un resentimiento porque ellos no habían alcanzado, ¿no?, a verse beneficiados con la reforma agraria, porque ellos solamente habían trabajado, digamos, por temporadas, ¿no? Y los que se llegaron a beneficiar son o fueron aquellos que trabajaron pues muchos años, ¿no? Entonces, miren, si la reforma agraria no se hubiese dado, entonces Sendero Luminoso hubiera terminado con nosotros porque hubiera captado más todavía a campesinos resentidos, ¿no? Recordemos que Sendero Luminoso se caracterizó primero pues por captar, ¿no?, a muchas personas en nuestro Ande, teniendo en cuenta que el Ande pues vivía y vive todavía pues en un olvido pues total, ¿no?, que se va a dar. Entonces, miren, no hay que dejar de lado también, así como trajo, digamos, pérdidas económicas, también hay que resaltar la otra parte de que Sendero Luminoso pues de alguna manera no llegó, digamos, a captar a muchos campesinos, ¿no? A muchos campesinos, que lo cual hubiera sido muchísimo más fácil si es que no se hubiese dado esta reforma agraria, ¿no? Esa es, digamos, la parte positiva. La parte negativa es de que hubo una carencia de metas, carencia pues de objetivos, de visión. Entonces de eso pues trajo, ¿no?, lo que es un fracaso. Un fracaso especialmente, por ejemplo, en esas cooperativas agrarias de producción, empresas azucareras, ¿no?, que ante la pobreza que se vivía, se vieron en la necesidad pues, digamos, de vender, ¿no?, lo que son sus acciones, porque posteriormente se vino también la política ya de lo que son las privatizaciones de las empresas. Bien, entonces, a manera de conclusión, el gobierno de Velasco tuvo un principal objetivo, ¿no?, al llegar al poder, ¿no?, y ese principal objetivo era precisamente ir cubriendo todos los vacíos, ¿no?, que había en el interior de nuestro país, ¿no? Incluso no solamente se dio la reforma agraria, se dio la reforma educativa, la reforma industrial, ¿no? Pues la reforma educativa, por ejemplo, fue buenísima también, ¿no?, porque principalmente se buscó generar un pensamiento crítico y también en lo que fue dar esa libertad, esa autonomía que tengan pues los estudiantes, ¿no?, lo cual eso es buenísimo. Pero también trajo la parte negativa, ¿no?, esa reforma educativa que fue retirar la enseñanza pues gratuita a aquel que llegara a jalar un curso, ¿no?, enfocándonos en la realidad de aquel entonces, pero eran muchos los que jalaban pues digamos, no solamente uno, sino muchos cursos, ¿no? Bien, también por acá les dejo entonces lo que es la bibliografía. Nos vemos hasta un próximo video.